Om Shanti. Bienvenidos una vez más a este espacio para compartir, para reflexionar juntos, para discutir algunas ideas con ustedes. Y el día de hoy tenemos este tema que se llama Al mal tiempo, preparación. Y sí, es diferente a cuando decimos al mal tiempo, buena cara, porque a pesar que es un dicho muy popular, pienso que la idea detrás del dicho, lo que significa es que de alguna manera tenemos que resignarnos a que sea lo que venga enfrente de nosotros y simplemente poner una buena cara. Y la cara puede parecer algo tal vez exterior, ¿no? Como pareciese que todo está bien, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Realmente estamos teniendo una buena cara a nivel interior? Nos sentimos, a pesar de todo, alegres, nos sentimos tranquilos, serenos. Y esto es algo que precisamente nos ofrece la meditación, la práctica de Raja Yoga, y por eso he querido compartirlo con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a ver estos tres niveles donde, bueno, en primer lugar tenemos el dicho tradicional que dice al mal tiempo, buena cara. Es un poco como el primer nivel de la resignación. Luego lo que queremos tener es entonces un siguiente nivel donde en lugar de resignarnos, somos capaces de trabajar un nivel interior para que, además de tener una buena cara, en el exterior también mantengamos una buena actitud en nuestro interior, una actitud positiva, un buen nivel de entusiasmo. Y esto sería un poco como la corrección, vamos a decir hoy, el día de hoy. Es un poco como la corrección. Pero a donde queremos llegar y lo que queremos compartir mucho más en profundidad con ustedes es la prevención. Cómo prevenir el mal tiempo, cómo prevenir que en la medida de lo posible las situaciones difíciles vengan a nosotros. Y para esto es importante tener un conocimiento un poco más profundo de por qué también las situaciones difíciles, los retos, vienen a nosotros. Es por esto que hoy vamos a cubrir entonces estos tres aspectos. Cómo dejar de un lado la resignación, ese nivel en que la mayoría de nosotros nos encontramos, afrontamos situaciones difíciles, no sabemos por qué, de alguna manera las atravesamos y sin quererlo vienen más situaciones difíciles y es como que no podemos entender cuál es el secreto detrás. Y es allí donde queremos entonces llegar el día de hoy. Entonces, bueno, para comenzar vamos entonces a dejar de lado la resignación. Creo que todos ya estamos muy bien familiarizados con la situación donde, bueno, sin importar lo que sea, simplemente nos resignamos, aceptamos y continuamos con la vida. Tratamos de poner una buena cara en el exterior, pero en el interior simplemente estamos tal vez inconformes, a veces decimos sufriendo en silencio. Y queremos entonces pasar a un nivel donde, y es donde entonces entramos en este cambio, en donde entendemos la preparación, cómo funciona, para que cuando las situaciones difíciles vengan, podamos afrontarlas de una mejor manera. Y pienso que es muy importante entender que las situaciones, los retos en la vida se van a presentar. Es algo que no podemos evitar. Es algo que, como vimos la charla anterior, la gimnasia espiritual, es algo que nos va a ayudar a afianzar ese entendimiento espiritual, esa experiencia espiritual. Y hablaba hace unos pocos días con una colega y bueno, estábamos hablando que compartimos un interés en el bienestar, en la meditación, el yoga, y ella me contaba que tiene un interés también de hace varios años, más de 10 años, y me contaba que desde que tuvo su hija, hace poco, tal vez hace 3 4 años, ha dedicado menos tiempo a la práctica de meditación del yoga. Me decía que porque, bueno, evidentemente los niños requieren mucha atención, ¿no? Sobre todo en ese estado
inicial. Entonces esto ha dificultado para ella poder tener esa práctica, pero es algo que extraña mucho, que anhela. Y también me decía, y yo le compartía, yo le decía, pero bueno, de todas maneras, no importa, no tienes que abandonar tus actividades, tus responsabilidades para tener un momento de meditación. Puedes incluso cuando estés interactuando con tu hija, puedes recordar que también es un alma, un ser de paz, etcétera. Y me decía, pero Ricardo, un momento. Y cuando, por ejemplo, si tu hija se enferma, ¿tú qué haces? En ese momento no es el momento para pensar que es un alma o que tú eres un actor y que está desempeñando su papel. En ese momento tienes que actuar, estar alerta, estar pendiente de ella. Y bueno, yo le dije, sí, tienes toda la razón. Y en sintonía con el tema de hoy, yo le dije, en ese momento, en los momentos cuando la situación se pone aguda o requiere tu atención, ese no es el momento para practicar. Es precisamente cuando las cosas están bien, cuando hay tranquilidad, que hay la posibilidad de prepararse, que hay la posibilidad de nutrir esa conciencia para que cuando la situación precisamente se ponga aguda, se ponga difícil o tengas que estar allí presente, es entonces cuando puedes actuar de una manera mucho más apropiada e incluso sostener esa conciencia espiritual o esa, digamos, idea alternativa de que hay algo mucho más allá que las situaciones. Entonces lo que vemos es que tenemos que prepararnos, tenemos que no esperar a que las situaciones se pongan difíciles para pensar qué hacer, para pensar en Dios, para orar. Es por lo general lo que sucede y después cuando todo está bien, pues bueno, nos olvidamos y volvemos, digamos, otra vez a nuestra situación normal. Entonces pienso que la falta de preparación de este entendimiento es lo que de alguna manera nos obliga en esas situaciones a simplemente tener una actitud de resignación y simplemente continuar a avanzar, porque no entendemos que precisamente tenemos que tener una preparación para que cuando las cosas se pongan difíciles, poder sortear mejor los obstáculos. Y en relación a eso, yo quiero compartir una historia con ustedes. Y esta es la historia de un barquero. Y digamos, había un pueblito en el que este barquero llevaba a las personas, tenía que ayudar a las personas a cruzar el río. Y bueno, era un río muy amplio, ¿no? Tenía que transcurrir una buena distancia para que él pudiese llegar al otro lado. Y por lo general era un pueblito muy tranquilo, no ocurría muchas cosas difíciles, no había muchas tormentas. Sin embargo, este barquero todas las mañanas, antes de empezar su día, pasaba 30 minutos, a veces una hora, en meditación. Tranquilo, simplemente contemplando, preparándose a nivel interior antes de empezar su día. Y los pasajeros siempre se preguntaban, pero bueno, ¿por qué tanta preparación? ¿Por qué tanta meditación que tiene ese barquero si todo siempre sale muy bien, nunca hay conflictos, etcétera? El río siempre está tranquilo. Y siempre se preguntaban por qué ocurría esto. Sin embargo, en esta historia llegó precisamente el día en que estaban atravesando el río, el barquero estaba al frente del barco y precisamente una gran tormenta y el barco se tambaleaba y los pasajeros entraron en pánico y en ese momento simplemente le decían al barquero, por favor, busque un lugar más tranquilo para que podamos rezar, para que podamos tener algo de pedir a Dios para que nos ayude. El barquero dijo, pero un momento, yo ahorita no puedo, tengo que coordinar este barco, tengo que llevarlos ustedes al otro lado. Entonces, de alguna manera, cuando ellos le pedían al barquero que les ayudara, que tanta práctica de meditación que él tenía, que por qué no podía, digamos, apoyarlos, precisamente ese no era el momento para meditar, ese era el momento para conducir el barco, cuidar el barco y cuidar de los pasajeros, precisamente. Entonces, es también una historia como para ilustrar ese aspecto de la preparación.
A veces cuando precisamente cuando las situaciones se ponen difíciles, no es el momento, aunque es idealmente vamos a tener una perspectiva espiritual, pero eso es solo posible si practicamos con anterioridad. Eh, y además de eso también podemos precisamente sortear las situaciones. Entonces realmente requerimos preparación. Requerimos, cuando las cosas están bien, necesitamos ejercitarnos, tener precisamente ese entendimiento de la gimnasia espiritual que vimos la vez anterior, para que cuando las cosas entonces nos reten, podamos actuar de la mejor manera. Y bueno, eso por una parte, es como la parte de corrección, ¿no? La parte de cuando las situaciones vienen, cómo mantener esa postura. Eh, por otra parte, y donde yo quisiera profundizar algo más el día de hoy, es el entendimiento de por qué eh, la mayoría de las veces las situaciones difíciles vienen. Y es más bien una situación donde vemos que son cosas que transcurren, podemos de alguna manera ver un patrón, cosas que nos suceden frecuentemente y decimos, pero ¿por qué nos pasa esto una y otra vez? Y se presenta de diferentes maneras. Y acá por lo general hablamos de tormentas, de situaciones difíciles. Estamos hablando, por ejemplo, de interacciones con los demás. Estamos hablando de situaciones de salud, cuando el cuerpo no está en su mejor nivel, cuando el cuerpo nos hace experimentar dolor. También estamos hablando, por ejemplo, de situaciones económicas. Y hoy en día vemos, por ejemplo, en el mundo como la inflación, los precios están muy altos, en la renta en todos los lugares está subiendo a un nivel increíble, es parte de los titulares, incluso hoy en día, como la situación a nivel económico, a nivel mundial está incrementándose más difícil, ¿no? Y bueno, olvidémonos entonces de los problemas de salud, los problemas de salud mental que también están incrementando. No sé si sus interacciones cada vez son más fáciles, no sé, valdría la pena escuchar, pero muy probablemente en esta situación donde todos estamos encontrando dificultades, tormentas, va a ser mucho más difícil interactuar de manera amorosa. ¿No es así? A menos, a menos que estemos preparados. Y bueno, hemos visto ahora este nivel, queremos pasar de la corrección, queremos pasar a la prevención. Y es una manera como de entender, tal vez si es algo útil, no quiero que esto sea una verdad absoluta que aplique a todas las situaciones de sus vidas, pero es tal vez algo que merece la pena reflexionar, sobre todo cuando hay situaciones que vienen una y otra vez. Y es muy interesante porque detrás de este entendimiento de la prevención de las dificultades hay un entendimiento espiritual, precisamente muy profundo de lo que está ocurriendo. Y quiero empezar con invitándolos a la reflexión, porque digamos, si vemos la naturaleza, si vemos, por ejemplo, el cuerpo humano, cuando, por ejemplo, nos enfermamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, por supuesto que sí, cuando enfermamos, por ejemplo, nos da gripa, nos sentimos con dolor en el cuerpo, sentimos fiebre, sentimos dolor de cabeza y la mayoría de las veces estos síntomas no son los síntomas ocasionados por el virus como tal, sino es precisamente el cuerpo quien está tratando de defenderse, está tratando de eliminar la infección del cuerpo. Entonces el dolor, entonces por ejemplo los síntomas de la fiebre, la congestión, todo esto son digamos señales de que el cuerpo se está defendiendo, que está tratando no simplemente tratar de hacernos sentir dolor o pesar, sino de hecho nos está defendiendo, nos está ayudando a sanar. Entonces, si vemos las situaciones difíciles, por una parte, digamos ya como señales donde experimentamos sufrimiento, dolor, lo que yo quiero proponerles el día de hoy es que esas situaciones están allí precisamente para ayudarnos a entender que hay algo que no está funcionando bien a un nivel interior
y que hay algo que debemos corregir. ¿Y qué es precisamente lo que tenemos que corregir? Y bueno, en este ámbito espiritual, para poder continuar, quiero compartir una vez más esta frase que me gusta mucho y que encuentro de gran utilidad. Es una frase que dice que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. No somos seres humanos tratando de tener una experiencia espiritual. Y cuando estamos en digamos, en este alineamiento, en esta postura, en este entendimiento original, la naturaleza espiritual del ser, cuando el ser está completamente lleno, abundante, cuando el ser por sí, digamos, el hecho ya de estar consciente, de estar presente, es un hecho de disfrute, de disfrute. Cuando esta es nuestra perspectiva frente a la vida, las situaciones, la vida, por lo general, se comporta bien con nosotros. Recordemos, la naturaleza, por ejemplo, quiere ayudarnos. El dolor es una señal de que hay algo que tenemos que corregir, hay algo que va mal. Y si tenemos la postura adecuada, si tenemos la perspectiva del ser espiritual que por casualidad, como un regalo, está teniendo una experiencia humana, por lo general, esa experiencia humana va a ser una experiencia de disfrute, porque estamos teniendo una postura saludable, una postura correcta. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Somos seres espirituales y estamos disfrutando de esta experiencia humana? ¿O somos seres humanos tratando de tener una experiencia espiritual? Y un poquito más en profundidad, recordemos que las cualidades de amor, las cualidades de paz, las cualidades de serenidad, las cualidades de claridad, de poder, las cualidades de pureza, de conocimiento, de sabiduría, estas son las cualidades originales del espíritu humano. Cuando hablamos de una experiencia espiritual, estamos hablando precisamente de estas cualidades. Pero nos hemos alejado tanto, nos hemos olvidado tanto de esta naturaleza que hoy en día, bueno, eh, nos estamos comportando como seres humanos y estamos tratando de tener esta experiencia espiritual, ya sea a través de diferentes medios, ya sea, bueno, a través de, digamos, prácticas religiosas, por ejemplo, a través de nuestros hobbies, a través de nuestras relaciones con los demás. Pero la pregunta es, y a un nivel muy personal, la idea no es realmente juzgar a nadie, incluso para mí yo también tengo que juzgar cuánto de lo que yo hago realmente me está llenando y me está permitiendo tener esa experiencia espiritual. La pregunta es, ¿cuánto precisamente puedo tener esa experiencia? Y sobre todo una experiencia a un nivel natural, entender qué es la postura original, la postura saludable del ser, y todo lo que viene es más bien un regalo. Para resumir, no estoy buscando la experiencia de amor, no estoy buscando la experiencia de felicidad, la experiencia de tranquilidad, de serenidad, porque simplemente la vida humana, ¿sí? La vida humana no está ofreciendo eso. Esta experiencia viene de la vida espiritual, es la naturaleza del ser. Entonces somos seres espirituales, somos seres felices, llenos de amor, somos seres llenos de serenidad, somos seres que entendemos la naturaleza eterna del alma, la seguridad, que entendemos que sea lo que sea que esté ocurriendo, somos seres muy especiales, muy elevados. Y entendemos la independencia de la vida humana, de la vida que transcurre a nuestro alrededor. Ustedes dirán, bueno, eso suena muy idealista, pero la realidad es que si no fuese así, no experimentaríamos el dolor. La razón por la que experimentamos sufrimiento, dolor, es precisamente porque tenemos que corregir esa postura. Recordemos, la naturaleza, la vida misma es nuestra amiga y si estamos en una situación incómoda,
precisamente donde hemos dejado atrás, donde no tenemos acceso a la experiencia de felicidad, de paz, quiere decir que ya de por sí hemos dejado de lado el ser espiritual. Y estamos de alguna manera tratando de sobrevivir, estamos resignados simplemente a la experiencia de dolor y más allá de eso pensamos que es algo normal. Y bueno, dolor nos referimos precisamente a las situaciones que nos retan, que realmente nos sacan de nuestra capacidad, ya sean interacciones con los demás, ya sean, como dijimos, a un nivel de situación económica tal vez, o incluso a nivel de salud, o incluso las cosas que nos pasan, si digamos y decimos, "Uy, pero qué mala suerte tengo". Precisamente hay un mensaje detrás de todo esto. Entonces, cuando el ser espiritual se olvida que la experiencia humana es un regalo y pasa de este modo de ser humano, tratando de experimentar un poquito de amor, un poquito de paz aquí y allá, es entonces cuando la naturaleza dice, oh, un momento, tienes que recobrar esa postura, tienes que entender una vez más que el drama, las situaciones, las personas, las cosas, no están allí para proveerte amor, no están allí para proveerte ese reconocimiento que tanto quieres. Y precisamente, bueno, tenemos que cuidar del cuerpo, ¿no es así? Tenemos que alimentarnos. Pero entonces esta distinción, ¿no? Si vemos las necesidades espirituales, si por ejemplo vemos por qué queremos algunas veces poseer tantas cosas, si un poco guiados por la avaricia, por ejemplo, precisamente detrás hay como un deseo de reconocimiento, de ser reconocidos por los demás. ¿No es así? O si de pronto tenemos un sentimiento de querer más, de avaricia, tal vez una actitud de adicción, quiere decir que hay algo en nuestro ser espiritual, en nuestro interior, un vacío que no estamos satisfaciendo. Y es allí cuando entonces tenemos que pensar qué es lo que hace falta, cómo volver a esa postura inicial. Y bueno, entonces es allí cuando podemos pensar cómo una actitud espiritual, una perspectiva espiritual es precisamente la perspectiva que nos va a permitir disfrutar de la vida. Y bueno, incluso más allá, como decíamos al principio, pero las situaciones, los retos vienen precisamente para, son parte de la vida, ¿no es así? En ese entonces, cuando estamos en la postura apropiada, todas estas situaciones hacen parte de la experiencia humana. Estas situaciones no van a afectar mi estabilidad interior, mi experiencia de paz, mi sentimiento de felicidad. Y incluso cuando las situaciones difíciles vienen, podemos mantener el entusiasmo, podemos mantener la felicidad, la alegría, podemos también recuperarnos rápidamente, ¿no? Por lo general, cuando algunas cosas suceden, nos toma tiempo y pensamos una y otra vez por qué nos pasó esto. Incluso algunas veces cosas sencillas, ¿no? Cosas no muy difíciles y perdemos nuestra energía pensando, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal persona me dijo así? ¿Por qué me miró de esta manera? ¿Por qué no me dice que soy muy bueno? O bueno, ¿por qué mi salud no funciona de la manera que yo quisiera? Eh, no es así, son diferentes cosas donde nuestra energía se va y se pierde y olvidamos, no podemos sostener esa perspectiva espiritual. Y recordemos, cuando las cosas suceden, no es el momento para tratar de desarrollar y de cultivar esa experiencia espiritual. Es precisamente cuando las cosas están marchando bien, cuando tenemos la oportunidad que debemos invertir al máximo nuestra atención para precisamente estar preparados a esas situaciones que, como dijimos, son inevitables. Hacia diciembre del año pasado, una amiga, una estudiante de Brahma Kumaris, justo el 23 de diciembre, estaba bajando las escaleras, estaba visitando otros amigos y bajando las escaleras se partió su pierna. Y es una persona que disfruta mucho
de las celebraciones de Navidad, del tiempo en familia. Pero bueno, su suerte fue tal, en este caso su suerte fue tal que el 23, el 24, el 25 de diciembre tuvo que pasarlo en la sala de emergencias del hospital, mientras todos estaban preparándose, disfrutando de las festividades. Y no solo eso, tuvo que quedarse hasta el 31, el primero y unos días del comienzo de año, porque los cirujanos también estaban en vacaciones, es precisamente el periodo. Entonces, si hablamos de tormentas, fue una tormenta perfecta. Fue el día de las festividades, la situación de los cirujanos. Además, las salas en el hospital estaban tan llenas que tenía que compartir su cuarto con otras varias personas. Y fue, digamos, una situación, digamos, algo incómoda para ella, pues es lo que ella contaba. Sin embargo, mi amiga Valerie es una meditadora de hace muchos años, tal vez 30 años o más, y ella describe cómo precisamente en ese momento en que la situación es difícil y tú de repente dices, pero ¿por qué justo antes de Navidad? Lo que sucedió fue precisamente como a un nivel interior. Ella pudo experimentar el fruto de su práctica de varias décadas, una sensación, un sentimiento de estabilidad, un sentimiento de serenidad, de disfrute, no tanto de la situación, ¿sabe? No, no se trata de que estamos disfrutando de la situación y el pesar, sino a un nivel muy interior, a un nivel muy interior. Tenemos esa experiencia elevada y la experiencia yo también puedo describirla, es la completa independencia con lo que sea que esté sucediendo allá afuera. Por lo general no queremos sentir esa independencia si creemos que todo está marchando bien. Pero cuando las cosas están, digamos, difíciles, es allí cuando precisamente necesitamos esa separación para poder precisamente tener esa experiencia de bienestar interior, esa experiencia como si fuese una experiencia elevada de espiritualidad. Entonces, una vez más, tenemos que practicar, tenemos que cultivar esa, esa experiencia interior, tenemos que despertar el ser espiritual. Es algo que debemos ver como un deber con nosotros mismos. No podemos simplemente continuar resignados a las situaciones que ocurren. Tenemos que tener una situación proactiva para que podamos precisamente en ese primer lugar tener esa experiencia, digamos, de práctica, pero también cuando necesitamos estar allí disponibles para salir adelante. Para concluir y para resumir, digamos, lo que hemos compartido y de alguna manera continuando con un tema alrededor de, digamos, el ámbito de salud, estamos hablando de la perspectiva saludable, estamos hablando de la naturaleza que es nuestra amiga, estamos hablando de partirnos, eh, bueno, de fracturas justo antes del día de Navidad, de hospitales. En fin, quiero hacer una comparación porque, bueno, por una parte, la situación que describíamos al principio, muchas personas están experimentando dolor, sufrimiento a los diferentes niveles que hemos descrito, pero entendemos muy poco de cómo funciona precisamente el dolor, eh, digamos no físico, porque bueno, para eso existen los doctores que se encargan de el cuerpo físico, pero digamos a nivel emocional, digamos a nivel económico, a nivel de interacciones con los demás, cómo precisamente entender ese dolor, entender y también ofrecer una alternativa. Y bueno, después de dejar la resignación, después de experimentar tantas dificultades, de preguntarnos por qué a mí una y otra vez, por qué siempre me pasa lo mismo, pasamos a este segundo paso de la corrección, donde de una manera proactiva las cosas suceden. No es así, las cosas suceden, pero tenemos de alguna manera algunas herramientas para poder sortear las situaciones, para no sufrir tanto. Pero existe la posibilidad
de que las situaciones sigan ocurriendo. De alguna manera esto nos va a agotar, nos va a cansar y puede que nos sintamos bien, puede que sorteemos bien la situación, pero en nivel interior vamos a generar otro tipo de dolor, que es precisamente el dolor de pensamientos repetitivos, de perder nuestra energía. Aún estamos a ese nivel del ser humano tratando de experimentar esa, esa experiencia, un poquito de espiritualidad, ¿no es así? Pero bueno, estamos un nivel más allá de la resignación, estamos allí en el nivel de la corrección. Entonces, en el ámbito, en contexto, digamos, de salud, es como pasar de el sufrimiento de la enfermedad y empezar un proceso de sanación. Quiero decirles también que cuando tenemos esta preparación, esta atención al ser, algo que ocurre es que somos mucho más alertas y el dolor, por ejemplo, se hace mucho más intenso porque de alguna manera la señal, el mensaje tiene que hacerse más claro. Estamos tan alertas que podemos entonces tomar mejores decisiones, podemos tratar de evitar esas situaciones. Y es allí donde entonces quiero llegar. A medida que avanzamos en ese proceso de corrección, que somos un poco más proactivos, que digamos, digamos, no sentir nada, por ejemplo, empezamos a sentir, empezamos a entender el dolor de una manera diferente, empezamos ese proceso de sanación. Después de eso tenemos un nivel más allá, que fue el último que cubrimos, el nivel de vivir desde la salud. ¿Qué vamos a hacer? Digamos, hemos disfrutado o hemos experimentado dolor durante bastante tiempo en nuestras vidas. De repente encontramos una manera, un camino donde podemos sentirnos mejor. Y en el momento que sentimos mejor, ¿qué va a suceder? Vamos otra vez a perder nuestra atención, vamos otra vez a decaer. ¿Qué piensan ustedes que han pasado? De pronto han tenido experiencias donde ustedes, por ejemplo, se quieren recuperar de algo, de un proceso, por ejemplo, de una enfermedad. En el momento que se sienten bien, creen que ya, creemos que ya podemos hacer todo y estamos bien otra vez, pero pum, el cuerpo nos dice, no, un momento, todavía no estás sano completamente. Entonces el siguiente nivel es cuando de una manera muy natural entendemos cuál es esa perspectiva saludable, cuál es esa actitud saludable. Y desde allí, entonces el destino es precisamente ese ser espiritual que entiende que no tiene nada que pedir. Sobre todo estas cualidades de amor, estas cualidades de felicidad, de paz, no están allí en las situaciones, no están allí en la vida para ser experimentadas. Estas son las cualidades naturales del espíritu humano. Entonces, desde la perspectiva de la salud, cuando tenemos una actitud saludable, ya no estamos en el proceso de resignación, ya no estamos en el proceso de sanación, hemos sanado. ¿Cómo nos vamos a conducir desde esa perspectiva? ¿Cómo vamos a manejarnos precisamente para evitar, para prevenir? eh, Pasamos de la corrección, ahora estamos en la prevención, que las situaciones difíciles vengan. ¿Cómo precisamente mantener siempre esa distancia entre el bienestar interior, nuestra realidad interior, estable, constante, y cualquier cosa que ocurra en el exterior? Entonces este es el tema para reflexionar. ¿Cómo vamos a conducirnos desde esa perspectiva, ya no desde el proceso de la sanación, que es muy importante y todos estamos allí, todos estamos en ese proceso, todos aún tenemos situaciones que nos retan, todos aún tenemos mensajes por escuchar, todos aún tenemos mucho espacio para despertar esa conciencia espiritual, e incluso si estamos allí, cómo hacerlo conscientemente, incluso si experimentamos felicidad, cómo evitar el dolor de los pensamientos inútiles, del cuestionamiento, para precisamente tener siempre esa experiencia elevada, esa experiencia espiritual. Ese es entonces el mensaje que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Es es un mensaje de preparación, es un mensaje de entender cómo estar preparado para los retos
que se van a presentar de manera inevitable en nuestras vidas, en las vidas de todos, en los retos que están allí precisamente para ayudarnos a fortalecer nuestra atención, nuestra actitud, para generar esa resistencia, para hacernos más y más fuertes, pero también pensar que hay un punto, un momento en el que podemos conducirnos desde la claridad, completamente desde la claridad, donde podemos experimentar una vida elevada, una vida de felicidad, una vida de celebración a cada segundo. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a cerrar con una meditación. Este es el momento para prepararnos. Este es el momento para cultivar nuestra fortaleza interior. Este es el momento cuando tenemos todo el tiempo del mundo, cuando podemos prestar nuestra atención completamente, enteramente, y podemos darnos el derecho de experimentar nuestra naturaleza espiritual. El método para sanar es la salud misma, la perspectiva saludable. Es como si de repente olvidásemos caminar, y la manera para volver a caminar no es a través de estudiar teorías o a través de atravesar un proceso. La manera para volver a caminar es caminar. Es algo así. El método para estar saludables es la salud, la perspectiva saludable. ¿Y qué estamos describiendo por salud el día de hoy? ¿Cuál es esa perspectiva saludable? La salud es aquello que es normal a todos los seres humanos. Por lo general, no nos damos cuenta que estamos en buena salud hasta que enfermamos. De la misma manera, la perspectiva espiritual, la perspectiva elevada del ser, la condición, la cualidad de amor, de felicidad, de paz, de serenidad, es precisamente la normalidad del ser. Y el deseo, el anhelo que tenemos por experimentar estas cualidades es precisamente un indicador que hay algo que hace falta, un indicador que hemos salido de esa perspectiva de salud, de esa experiencia normal. Y es por esto que queremos aprovechar este momento para practicar, para prepararnos. En primer lugar, traigo mi atención a mi respiración y busco una posición cómoda. Es muy interesante que en el momento en que traigo mi atención a mi respiración, siento como el cuerpo de pronto está en una postura incorrecta. Es un regalo poder darnos cuenta. Tal vez si hay algo que está mal, algo que está ocasionando dolor, algún daño. Es un regalo poder darnos cuenta que hay algo que debemos corregir. Y en este pequeño ejemplo que acabamos de ver, la respiración, la atención a la respiración trae inmediatamente la atención al cuerpo.
E inmediatamente el cuerpo nos permite sentir cuál es el estado. También tomamos este tiempo para respirar con serenidad. Algo que hacemos todo el día, todos los días, se convierte en un acto placentero. Se convierte en un acto de comodidad, de confort. Simplemente tengo que utilizar mi atención. Estoy consciente de este proceso. Puedo experimentar casi de manera inmediata un alivio a nivel físico. Puedo experimentar tranquilidad, serenidad, comodidad. Es que sostengo esta atención y disfruto tanto como sea posible, tanto como lo desee, de este momento. Este no es un ejercicio físico, es un ejercicio de atención. Por una parte estoy indicando al cuerpo qué hacer. Estoy controlando mi cuerpo, pero también estoy atento. Estoy percibiendo, estoy escuchando con gran atención mi propia presencia. La pregunta es entonces, ¿quién? ¿Quién es aquel quien está experimentando alivio? ¿Quién es aquel quien está experimentando, teniendo la sensación de confort? Y me ubico detrás de los ojos. Empiezo a traer mi atención a mi mente. Ahora, en lugar de escuchar el cuerpo, escucho mi mundo interior. Escucho la conversación de mi mente, el guión, las palabras que están allí transcurriendo. Nuevamente, con solo un segundo de atención, puedo ver con gran claridad qué es lo que está ocurriendo en mi interior, cuáles son mis pensamientos. Y gracias a esta práctica de atención, puedo distinguir estos pensamientos. ¿Son pensamientos sobre alguien más? ¿Son pensamientos sobre algo? ¿Son tal vez deseos recurrentes que tal vez no puedo controlar aunque quisiera? Observo, escucho y doy un paso más allá. En lugar de escuchar la mente, traigo mi atención al origen de esta experiencia. Percibo el ser, percibo el espíritu humano que soy.
Ya no estoy escuchando la conversación que mi mente sostiene. Ahora estoy con mi atención percibiendo la presencia del alma, el ser espiritual, un puntico de luz detrás de los ojos. Indestructible. Y siento como mi mente puede palpar esta presencia. Puedo experimentar mi propia presencia. Puedo sentir cómo mi atención se refina, se afina a cada segundo que sostengo esta experiencia. Y ahora, un puntico de luz es la forma en la que podemos describir el alma, el espíritu humano, independiente de su apariencia física. El alma tiene una cualidad, tiene las cualidades de paz, de amor, de plenitud. Solo basta utilizar mi atención, solo basta enfocar mi atención sobre el alma para experimentar un poco la fragancia de estas cualidades, experimentar la vibración de estas cualidades. Así como cuando utilizo mi atención y puedo experimentar aquello que está allí, de la misma manera utilizo mi atención sobre el ser a experimentar estas cualidades. Más allá de una forma, también tengo una experiencia. También entiendo la naturaleza del alma a este nivel. Ahora me pregunto, ¿cómo sería mi vida si pudiese experimentar estas cualidades de manera normal? No simplemente tener que prestar atención, no simplemente utilizar unos minutos, tener esta experiencia, sino ¿qué tal si esta es la naturaleza, la normalidad de mi experiencia? Hago este experimento, incluso por un segundo trato de experimentar esas cualidades elevadas del ser. Y desde allí, entonces veo cómo mi perspectiva se transforma. Desde aquí, desde la perspectiva del alma como el centro de la experiencia, observo una vez más la pantalla de mi mente. Observo las situaciones que de alguna manera me agobian. Observo, pero esta vez con una perspectiva espiritual, con esta distancia entre el ser, las cualidades del ser, las situaciones que ocurren. Practico sostener esta perspectiva espiritual enfrente de esas situaciones que me parecen difíciles.
practico observar esas situaciones como una escena adicional comparada con la experiencia del alma. No tiene ninguna comparación. Es una situación diminuta, irrelevante. No voy a permitir que mi atención se distraiga, sea atraída por esas situaciones. Este es el momento para tener esta práctica. El enfoque no es en las situaciones, el enfoque es en la experiencia del ser, la naturaleza del ser, las cualidades originales. Como siempre, mi gran compañero, aquel quien está a mi lado observando todas estas situaciones, la fuente de todas estas cualidades de paz, de amor, de felicidad. El alma suprema en la experiencia de amor, la experiencia de serenidad. El alma que no tiene nada por qué preocuparse, que es completamente consciente de su naturaleza elevada, eterna, insacudible. Él es mi compañero. Y si siento que esta perspectiva espiritual fluctúa, incluso en este ejercicio, en esta práctica, me aferro más y más a su compañía. Y siento cómo su ayuda, su poder, su capacidad me permite tener mayor y mayor claridad en mi atención. Tener esta experiencia espiritual mucho más palpable, mucho más clara. Este es mi gran amigo, mi gran aliado. Y esta es mi práctica. No es simplemente una práctica de meditación, es la práctica para entender la vida, es la práctica para vivir la vida con salud, vivir la vida de una manera saludable, sin dolor, para entender el mensaje, para recobrar perspectiva espiritual. A medida que el tiempo transcurra en esta práctica, a medida que esta perspectiva sea tan clara, tan poderosa, tan estable, las situaciones van a convertirse en un regalo. Ya no van a ser situaciones que me agobian. Van a ser situaciones que simplemente observo. Situaciones que incluso se tornan en diversión. Desde allí, desde esa perspectiva, puedo observar con gran tranquilidad con gran regocijo, con total aceptación. Miro mi rostro interior. Observo mi cara interior. Me observo sonriente. Satisfecho
y afortunado. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y los mejores deseos en su práctica y también en esa progresión de pasar de la resignación a la corrección y finalmente a un estado de salud, de prevención, donde podemos disfrutar la vida como seres espirituales. Om Shanti, los mejores deseos. Hasta la próxima ocasión.